Vamos a comenzar a ver nuestro repaso, ¿ya? Repaso del repaso vendría a ser, ¿no? Bien, este, vamos a volver a tocar el tema de la filosofía antigua, tocando algunos temas que en la ocasión anterior, por lo limitado del tiempo, no pudimos abordar adecuadamente, ¿ya? Así que nos viene bien este repaso, ¿ya? A ver, como ustedes saben, el periodo de la filosofía antigua se divide en cuatro, ¿no? El cosmológico, o también llamado presocrático, el antropológico, ahí tenemos a los sofistas y a Sócrates, el ontológico, o también llamado de los grandes sistemas, ahí están Platón y Aristóteles, y finalmente el periodo helenístico romano, ¿cierto? ¿Ya? Hoy vamos a ver los tres primeros periodos, ¿ya? Partiendo por el periodo cosmológico, o también llamado presocrático, que es el primero, ¿no? Y que tiene que ver con el surgimiento de la filosofía, ¿ya? A ver, este, en este periodo los filósofos se caracterizan por ser en su mayoría materialistas, ¿ya? ¿Por qué se les llama materialistas? Porque ellos van a tratar de encontrar el principio de todas las cosas, ¿ya? En la naturaleza, ¿ya? En la naturaleza, ¿ya? Por ejemplo, Tales de Mileto va a decir que es el agua, ¿ves? Anaxímenes que es el aire, ¿ya? Y Anaximandro habla de la peiron, hablando de la materia, pues también, ¿cierto? ¿Ya? Otra característica de ellos, además de ser materialistas, ¿no? Y tener gran preocupación por el cosmos y por la naturaleza, es el de ser ilosoístas. ¿Qué cosas ilosoístas? Ellos están convencidos de que la naturaleza es un ser vivo, ¿ya? ¿Por qué? Porque perciben al mundo en permanente cambio, de la misma forma que las plantas o los animales, ¿ya? Eso es el ilosoísmo, ¿ya? Yo te había comentado, Tales de Mileto, que es considerado el primer filósofo de la historia, por ejemplo, se sorprendía con el imán, ¿no? Cómo el imán podía atraer otros cuerpos. Entonces él dice, este imán, ¿no? Este imán, entonces tiene vida dentro de sí, ¿no es cierto? ¿Ya? Así pensaba él, ¿ya? Entonces, mira, están buscando una explicación racional, así surge la filosofía, ¿no? Buscando una explicación racional a lo que antes se explicaba de manera mitológica, ¿no? La explicación anterior era la mitología, ¿no? Ellos van a buscar una explicación más bien racional, física, material, ¿ya? Natural, si ustedes quieren, ¿ya? Entonces, una postura importante es el ilosoísmo. ¿Está bien? Algo así como que todo cuerpo debe tener una especie de alma dentro, no solamente el hombre, todas las cosas, ¿ya? Por eso considera toda la naturaleza como un ser vivo, ¿no? Entonces, toda la naturaleza tiene una especie de alma, ¿no es cierto? ¿Ya? Así pensaban ellos. Muy bien. Un dato que no te había dado la vez pasada es que Tales de Mileto es partidario de la democracia. Ya él estaba a favor de la democracia. Ya, y él sostenía que el agua era el principio de todo, porque el agua era el origen de todo, y además estábamos rodeados totalmente de agua. Es más, la Tierra, pensaba él, flotaba sobre agua. De allí su conclusión de que el agua es el origen de todo lo existente. ¿Ya? Como te había comentado, en cambio, Anaximandro, que era su discípulo y amigo, va a discrepar con él, ¿no? Él considera que, a ver, del agua no se pueden derivar todos los elementos, ¿no? O sea, antes que el agua, antes que el fuego, ¿no es cierto? ¿Ya? Antes que el aire, tenía que haber un elemento primigenio, ¿ya? O sea, infinito, pues. El agua, del agua no podía derivarse el fuego, por ejemplo, ¿no es cierto? No, entonces, antes que el agua y el fuego, tenía que haber un elemento primario, infinito, ¿ya? Indeterminado, ilimitado, ¿ya? Y justamente voy a utilizar ese nombre, ¿ya? Apeiron. Apeiron significa indeterminado, ¿ya? Su materia infinita o indeterminada significa apeiron. ¿Está bien? Muy bien. Pero luego, nuevamente, esta es su postura, pues, física, naturalista, ¿no? Entonces, eso de Apeiron es un ejercicio de abstracción muy importante, ¿no? Pero no fácilmente comprobable, ¿no? Entonces, Anaximes va a volver nuevamente a elementos determinados, observables, ¿no? En este caso, el aire. Solo que al aire le va a dar características, o sea, no es el aire como lo conocemos, pues, ¿no? Sino le va a dar características de ser infinito. El aire está en todas partes. Es más, dice que es el alma del mundo. ¿Está bien? ¿Ya? Así considera el aire. Entonces no es el aire como lo entendemos nosotros, ¿no? Él le da otras características, ¿ya? Es más, el aire es el alma también, ¿no? Por eso cada que respiramos podemos vivir, pensaba él, ¿ya? ¿Y cómo explica el cambio?
o la existencia de las demás cosas, ¿no? A partir del aire. Bueno, lo voy a explicar a través de dos procesos, la condensación y la rarefacción, ¿ya? Dice que cuando el aire se condensa, o sea, se enfría, se condensa, del aire se deriva el agua. Si se enfría más todavía, se deriva la tierra. Así pensaba él, ¿ya? Y cuando el aire se calienta, eso se llama rarefacción, ¿no? Surge el fuego. Entonces así va a explicar cómo el aire es el principio de todas las cosas, cómo de él surgen los demás elementos, ¿ya? Eso no lo habíamos visto tampoco la vez pasada. En cuanto a Pitágoras, sí habíamos señalado que para él el principio de todo lo existente es el número. Él llega a esa conclusión porque considera que el mundo tiene un orden matemático, ¿ya? Por lo tanto cuantificable y armónico, lógico, si tú quieres de alguna manera, ¿ya? Como las matemáticas, ¿ya? Eso ya lo habíamos explicado. Sin embargo, añadir que él consideraba que el número no era tampoco algo pues, ideal, ¿no? Sino que el número tenía una existencia material. Así es. ¿Y cómo es que el número existe de manera material? El punto, ¿ya? Él consideraba que el número tenía una existencia material en el punto, ¿ya? Y todo lo que existe está conformado por puntos, ¿está bien? Al final y al cabo una línea es una sucesión infinita de puntos, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? Y ahora ya Pitágoras fue el precursor de los píxeles. Muy bien. Otra cosa que no habíamos mencionado. Ay, con una cosita antes que se me vaya. Sí, acá tienes las diapositivas y otras voy a pasar, pero sería bueno que además tú anotes algunas cosas también que voy diciendo. Yo me imagino que eso hacen ustedes, ¿no? Seguro que sí. Bueno, ya, otra cosa que propone Pitágoras es que el alma es inmortal. Es de los primeros que va a hablar de un alma inmortal y por lo tanto de la transmigración. Es la transmigración. Cuando tu cuerpo, que sí es mortal, perece, desaparece, sea, ¿ya? Tu alma que es inmortal va a ocupar otro cuerpo, ¿ya? Así pensaba él, que el alma era inmortal. Otra cosa que señala es que el alma se purifica con el conocimiento de la naturaleza y sobre todo de las matemáticas, así pensaba él, ¿ya? Y si ustedes analizan, tiene algo de sentido, ¿no? ¿Está bien? Es que el tema es qué cosa hay en tu cabeza, pues. Por ejemplo, si estás todo el día pensando solamente en poseer cosas, son ropa, zapatillas, sexo, o si también en tu cabeza hay preocupaciones de otro tipo, ¿no? Científicas, por ejemplo, ¿no? ¿Está bien? De eso hablaba ya Pitágoras, ¿ya? Entonces el estudio, el conocimiento de las ciencias, de la matemática, purifica el alma, así pensaba él. Heráclito, bueno, de él ya habíamos visto, ¿no? Que él afirma que lo que caracteriza a todas las cosas que existen es el cambio, ¿no? O sea, el único absoluto es el cambio, ¿ya? Porque después todo cambia, todo cambia. El devenir es el absoluto, porque todo está en constante transformación, nacimiento y destrucción, ¿ya? Por eso es que él elige el fuego como el elemento que mejor representa dicho cambio, ¿ya? Pero para él, en realidad, su explicación del universo es que todo cambia, todo fluye, todo está en constante transformación, nada está quieto, ¿ya? Entonces el fuego es el que mejor representa dicho movimiento, ¿no? Porque el fuego nunca está quieto, el fuego es una constante lucha entre ser y no ser, ¿ya? Entre existir y no existir, ¿ya? Así considera él. Ahora, ¿a qué se debe este movimiento constante? Justamente lo que acabo de señalar, la lucha de contrarios, pues la lucha entre ser y no ser, ¿ya? La lucha entre el día y la noche, por ejemplo, los contrarios se requieren, ¿ya? Las cosas, él dice, las cosas son y dejan de ser a cada momento, ¿no? Y él propone que existe algo que permite ese equilibrio, que es esta lucha de contrarios, y hay un orden, ¿no? Al cual va a llamar logos, una especie de conciencia ordenadora, ¿ya? De las cosas. Muy bien. A Genófanes de Colofón no lo habíamos visto, ahora lo vamos a mencionar, ¿ya? Genófanes es célebre porque plantea que el principio y todo el existente, o sea, el arjé, ¿ya? Es la tierra, ¿ya? Entiéndase la tierra como la naturaleza, que es el verdadero Dios, dice, ¿no? Porque de allí venimos todos, ¿no? Ahí vamos a volver, ¿no es cierto? Él considera que la naturaleza es el verdadero Dios. Gracias a él existimos y crecemos, dice, ¿no? Otra cosa importante en Genófanes es que él considera que el hombre es quien crea a los dioses a su imagen y semejanza, ¿no? ¿Está bien? Eso pensaba él. El hombre los crea similares a él, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tú, bueno, por dar ejemplos más actuales, ¿no? Tú, por ejemplo, puedes ver como los orientales, ¿no? O sea, de ojos rasgados, por ejemplo, tienen a sus dioses igual, ¿no? Buda como es, ¿no? ¿Está bien?
por ejemplo, ¿no? ¿Ya? O mira cómo los europeos han ido blanqueando a Jesucristo, ¿no? Hasta volverlo, ¿no? Castaño, de ojos azules, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces él dice así, incluso llega a decir que si los bueyes gobernaran el mundo, los dioses tendrían que tener forma de bueyes, ¿no? Ahora tú puedes ver eso también en los dioses griegos, ¿no? No solamente que se parecen a los griegos, ¿no? Sino que físicamente, sino también incluso hasta en su comportamiento, ¿no? En su personalidad, si tú ves, ¿no? Son orgullosos, ¿no? Este, admiran el poder, etcétera, ¿ya? Finalmente concluye que esos dioses son falsos, ¿no? Porque, bueno, porque el verdadero Dios para él es la naturaleza. Bueno, de Parménides ya habíamos dicho ya que para él el principio o araje es el ser, ¿está bien? ¿Ya? Y todo lo que tenemos a nuestro alrededor es, o sea que es, o sea que existe, pues. El no ser o la nada no existe, ¿ya? ¿Está bien? Solo el ser existe, mientras que el devenir es pura apariencia. Ahí lo contradice a Heráclito, ¿no? El devenir, el cambio es apariencia. Las cosas parece que cambiaran, pero eso es apariencia, porque esencialmente, y no te olvides que la esencia de todo es el ser, ¿no? Nunca cambia, pues, porque el ser solamente tiene una opción de cambio. ¿Cuál es la opción de cambio del ser? El no ser, ¿ya? Lo contrario del ser es el no ser. Y el no ser, o sea, la nada, no existe, ¿ya? Es imposible, es impensable, indecible. Cuando dice que es impensable e indecible, significa que no es posible, no existe, pues, ¿ya? Ese es el debate entre Heráclito y Parménides. ¿Te acuerdas que para Heráclito todas las cosas están en constante ser y no ser, ¿ya? En cambio, para Parménides siempre es, o sea, siempre es ser. El no ser es un imposible, ¿ya? Por eso él termina diciendo que el ser es eterno, único, inmutable, ¿ya? ¿Está bien? ¿Por qué inmutable? Porque siempre es ser es, ¿ya? O sea, no cambia, ¿ya? No hay forma de que exista el no ser, la nada. Empédocles va a aceptar la idea de Parménides, ¿ya? De que el ser es el arjé, pero también va a tratar, va a tomar ya la teoría del cambio que proponía Heráclito, va a tratar de conciliar, ¿no? Y va a decir de que sí, pues el ser es la esencia, pero las cosas cambian, ¿ya? Y las cosas cambian derivado de la combinación de cuatro elementos, fuego, tierra, aire y agua, ¿ya? Que son los que constituyen todos los elementos existentes, ¿está bien? O todas las cosas existentes, ¿ya? Todas las cosas están constituidas por agua, tierra, aire y fuego, ¿está bien? Y que estos elementos están dinamizados, ¿ya? Por eh, dos fuerzas de la naturaleza, ¿ya? El amor y el odio. Otra vez, mira, el amor no lo entienden como nosotros lo entendemos, un sentimiento humano, no. Para ellos el amor y el odio son fuerzas de la naturaleza, ¿ya? Que hacen que estos elementos se unan o se separen, ¿ya? Muy bien. Incluso acá dice, ¿no? Fuerzas cósmicas, dice, ¿no? Muy bien. Perdón. Demócrito finalmente va a buscar conciliar también la permanencia del ser con la explicación del cambio. A diferencia de Empédocles, que propone cuatro elementos, Demócrito va a poner infinitos elementos, ¿no? Llamados átomos, ¿está bien? Llamados, entonces, las cosas que existen están constituidas no por cuatro elementos, sino por infinitos elementos, ¿ya? Primigenios, indivisibles, llamados átomos, ¿ya? Átomo justamente significa indivisible, ¿ya? Muy bien. Luego entramos al periodo antropológico, ¿ya? O socrático. Acá tenemos a los sofistas y a Sócrates, justamente, ¿no? Como ya te había señalado, los sofistas, ¿ya? Están en pro de la democracia y tienen posturas relativistas y agnósticas también, ¿ya? ¿Está bien? Relativistas porque ellos consideran que las normas morales varían de sociedad a sociedad, incluso de hombre a hombre, ¿ya? Los conocimientos también varían de sociedad a sociedad, ¿está bien? Y funciona, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, los números romanos o los números arábigos, ¿ya? Ambos funcionan, o sea, son tipos de conocimiento diferentes, pero funcionan, sirven cada uno en una realidad diferente, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, en cuanto al conocimiento, son relativistas. Lo que es verdad acá puede ser diferente en otro lugar, tienen otra verdad en otro lugar. No existe una verdad absoluta, todo es relativo. Y en cuanto a las normas morales, ahí es más fácil de explicar todavía, ¿no? Las normas morales también cambian, ¿no? Lo que puede ser educado acá puede no serlo en otro lugar, ¿no?
¿Está bien? Lo que puede ser considerado bello aquí, en otro lugar puede ser considerado detestable, ¿no? Etcétera, ¿ya? Entonces son relativistas. Además son escépticos, porque como te acabo de señalar, para ellos no existe una verdad absoluta, no un conocimiento absoluto, no existe una moral tampoco absoluta, ¿ya? Por eso Protágoras concluye, ¿no? El hombre es la medida de todas las cosas. ¿A qué se refiere? Con que este, las verdades dependen del hombre. Ahora, cuando habla del hombre, no sabemos si se refiere a cada uno o a cada grupo humano. ¿Está bien? ¿Ya? Se puede interpretar de ambas maneras, que cada hombre tiene su propia verdad o cada grupo humano, o sea, cada cultura tiene su propia verdad. ¿Está bien? ¿Ya? Muy bien. Esto se cree que fue así porque los sofistas viajaban mucho, ¿no? Y conocían otras culturas y veían que eran igual de respetables, ¿no? Que la cultura griega, ¿no? ¿Ya? Y que tenían sus propios conocimientos, su propia cultura, sus propias preferencias, ¿no? Y les funcionaba también, ¿no? En cambio, Sócrates va a discrepar con eso. Para Sócrates existe sí existe un conocimiento, se puede alcanzar un conocimiento verdadero, definitivo, ¿no? Es más, también considera que a nivel moral también, ¿no? Él está en contra del relativismo, ¿no? Existe el bien, existe la virtud, ¿ya? Y esta virtud está dentro del ser humano, y esta virtud o arete le proporciona al ser humano la felicidad, ¿ya? Por tanto, el hombre, ¿dónde va a encontrar esta virtud? ¿Ya? Mirando dentro de sí mismo. Por eso él te propone, ¿no? Conócete a ti mismo, eso es lo que él propone, ¿no? Que en vez de estar mirando hacia afuera, primero mira hacia adentro. El verdadero conocimiento, más allá de la física, las ciencias, el verdadero conocimiento está en conocerte a ti mismo, encontrar la virtud que está dentro de ti, ¿ya? Eso es lo que él propone. Y para eso propone el método de la mayéutica, ¿no? Que parte de, ¿te acuerdas? La mayéutica parte de entender que desconoces, que no sabes, ser consciente de tu ignorancia, ¿no? Esa es la primera fase de la mayéutica, ¿no? ¿Está bien? El solo sé que nada sé. ¿Está bien? Para después estar más abierto a recibir nuevos conocimientos, porque si tú estás cerrado con tus conocimientos conservadores antiguos, no vas ¿ya? A abrirte a los nuevos conocimientos, ¿no? Qué importante eso ahora, ¿se han puesto a pensar ustedes en la situación actual? Hay gente que se cierra totalmente, ¿no? ¿Está bien? Por ejemplo, yo con sorpresa he visto que un profesor de otra institución educativa en la cual también trabajo, considera que sí, que está bien lo que dice el grupo de López Aliaga, ¿no? Que la mujer está para servir al hombre, que el hombre es superior. Sí, la verdad que sorprendente. Si tuviéramos tiempo les paso el video. Y este profesor está de acuerdo con ese tipo de pensamiento conservador, medieval, ¿no? Así es. Muy bien. Entonces, también teníamos de Sócrates, además de la mayéutica, que es un aporte de la mayéutica, con sus dos fases, ¿no? La fase ironía, donde tú descubres que no sabes, ¿no? Tenemos también a nivel ético-moral el intelectualismo moral, ¿no? Que propone Sócrates. Eso lo hemos visto en ética, ya, ¿no es cierto? Ya, vamos a ahorrar tiempo porque tenemos ahora, en esta ocasión, como es repaso, 30 preguntas y no solamente 20, ¿ya? Muy bien. En cuanto a Platón, ya estamos en el periodo ontológico o de los grandes sistemas, ¿no? Porque justamente estos filósofos, Platón y Aristóteles, van a sistematizar toda la información anterior, te cuento, ¿ya? Mucha de la información anterior, por lo mismo que los autores que he mencionado, ya los presocráticos, el mismo Sócrates, no dejaron escritos, ¿ya? No dejaron escritos. Entonces mucho de su conocimiento era así, se pasaba de manera oral, nomás en la tradición oral, ¿no? Entonces Platón y Sócrates, Platón, perdón, y Aristóteles lo que van a hacer es organizar esa información, ordenarla y escribirla para que no se pierda también, ¿ya? Entonces bastante lo que conocemos del periodo presocrático, ¿ya? Lo conocemos a través de los ojos de Platón y Aristóteles, ¿ya? Y justamente Platón tiene un enfoque idealista, pues para él el mundo inteligible es eterno, inmutable, es el mundo del ser real, ¿ya? Mientras que el mundo sensible es transitorio, mutable y aparente. A ver, te explico así. El mundo inteligible es aquel que no se puede captar pues con los sentidos. Es el topus uranus, es el mundo de la ciencia, topus uranus le llama, ¿no? O hiperuranus también aparecen en algunos textos así, ¿no? Topus o hiperuranus, ¿ya? Es el mundo de las ideas, ¿ya? Ese es el mundo verdadero. El mundo sensible, en cambio, es solamente apariencia, acá le dice, ¿no? Apariencia. O sea, si tú quieres reflejo o sombra
de este mundo verdadero, ¿ya? ¿Está bien? ¿Ya? Reflejo sombra de este mundo verdadero. Entonces voy a poner un ejemplo bien sencillo, ¿ya? Por ejemplo, en el mundo de las ideas, supongamos, existe la idea del blanco, ¿ya? Es un ideal el blanco, ¿ya? Blanco es una idea. En este mundo sensible, las cosas van a ser más o menos blancas en la medida que se parezcan más al ideal de blanco, ¿ya? Entonces, tu dentadura, la hoja de tu cuaderno, ¿está bien? De repente tu camisa, tu blusa, ¿ya? La tiza, ¿ya? Todos son blancos. ¿Cuál es más blanco? El que más se parece al ideal, ¿ya? Porque blanco es una idea, ¿ya? Lo mismo pasa con hombre, hay un ideal de hombre. Entonces, aquí en la Tierra somos más o menos hombres en la medida que nos acerquemos más a ese ideal de hombre, que por ejemplo es para Sócrates era el, ¿no? El virtuoso, ¿no? Está bien, este, amable, etcétera, ¿ya? ¿Está bien? Esa es la idea. Lo mismo te dije, otra idea es la belleza, ya que en la Tierra las cosas van a ser más o menos bellas en la medida que se parezcan más. Entonces, esa es la idea o la teoría de las ideas de Platón, ¿ya? El mundo verdadero es el de las ideas inteligible, porque no se puede captar con los sentidos, se capta con la razón, o lo sientes dentro de ti, ¿ya? Al cual también le va a llamar, repito, Topus Uranus o Hiper Uranus, ¿ya? Y este mundo sensible, ¿ya? Es solamente apariencia, sombra, reflejo del mundo verdadero, que es el mundo de las ideas, ¿ya? Por eso su postura se le llama idealista, porque la idea es lo verdadero, ¿ya? Lo material es solamente reflejo o sombra, ¿está bien? Ya. Aristóteles, en cambio, ¿ya? Considera que este, eso duplica los problemas. Existe una sola realidad y es esta terrena, ¿ya? Él va a proponer la sustancia, de la teoría de la sustancia. La sustancia ya está constituida por dos elementos indesligables, ¿ya? La materia y la forma. Entonces, la sustancia es materia más forma, ¿ya? De hecho, que a su teoría se le conoce como el ilemorfismo, con H, ilemorfismo, ¿ya? Donde ile es materia y morfe forma, y no se pueden separar. Entonces, miren, por ejemplo, cuerpo y alma no se pueden separar. En eso discrepa con Platón, porque Platón pensaba igual que Pitágoras, ¿ah? Que el alma y el cuerpo se separan, porque el alma es inmortal y tu cuerpo envejece. ¿Está bien? Eso pensaba Platón. Entonces, ¿qué pasa con tu alma? Tu alma transmigra, ¿ya? Pero en cambio, Aristóteles dice, no, alma y cuerpo no se separan. Es más, te pregunta Aristóteles lo siguiente, ¿puede existir la vista sin el ojo? ¿Ves? No, 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 es imposible, no se puede separar vista de ojo, no, no puede haber. Puede existir sonrisa sin boca y luego concluye, puede existir alma sin cuerpo o si tú quieres, forma, ¿ya? Sin materia, no, están indesligablemente unidos, no se pueden separar forma de materia, ¿ya? De ahí que para Aristóteles cuando tu cuerpo perece, tu alma también, ¿ya? ¿Está bien? Eso es lo que pueden considerar Aristóteles. Bueno, ahora sí vamos a la dirigida, ¿ya? Porque esto es más práctico que otra cosa. Muy bien, entonces, a ver, filósofo milesio que propone el hilozoísmo. Ya habíamos hablado del hilozoísmo, ¿no es cierto? Hilozoísmo, ¿no? Como que la naturaleza tiene un alma, ¿no? Consideran a la naturaleza como un ser vivo, ¿no? Que tiene una especie de alma, ¿está bien? ¿Ya? Que le permite, es que tú, a ver, tú ves, ¿no? O sea, la naturaleza tiene como, claro, tú ves la naturaleza, por ejemplo, si tú vas a la selva, tiene como una especie de, hasta pareciera, ¿no? Que tiene una especie de intención, ¿no? De sobrevivir a toda costa, ¿no? O tú has escuchado eso, la vida se abre paso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces el helizoísmo es una característica, te había dicho, del periodo cosmológico. ¿Pero a quién se lo vamos a atribuir? Bueno, al filósofo más antiguo, al que es considerado el primer filósofo de la historia, ¿ya? Tales de Mileto, ¿ya? Entonces uno es C. Si así marcaste, muy bien, te felicito. Luego, dos, cuando Anaxímenes afirma que el aire tiene principio de la autogeneración, o sea que, claro, pues porque si es el principio de todo, no depende de nadie, se crea a sí mismo y crea todo lo demás, ¿sí o no? ¿No es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿a qué se refiere cuando tiene el principio de la autogeneración? Si la respuesta es la C, es capaz de rarificarse y condensarse, ¿no?
Claro. Y a raíz de ahí, de él se derivan las demás formas de existencia, pues sí o no. ¿Se acuerdan? ¿No? ¿Está bien? Si se rarifica, se deriva en fuego. Si se condensa o se enfría, se deriva en agua o tierra, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan, no? Pregúntense, chicos, pueden interrumpir cuando quieran, ¿ah? ¿Ya? Entonces, en la pregunta número 2 tenemos la respuesta C. ¿Está bien? C. Muy bien. Rarefacción y condensación. Y la rarefacción es calentar y condensar es enfriar. ¿Ya? Muy bien. 3. El apeiron de Anaximandro se le conoce como indeterminado. No está indeterminado, profesor. Entonces también se le considera como, acá, bueno, se le llama indeterminado, ¿no? Pero también se le considera una de sus características, si tú quieres. Una de sus características es la de ser indefinible. ¿Está bien? Sí. Es indefinible porque es indeterminado. ¿Cómo tú defines lo indeterminado? ¿Qué cosa es definir? Definir es justamente señalar características. Por ejemplo, yo puedo definir el fuego, que tiene características. ¿Cuáles son las características del fuego? Entonces, por ejemplo, alta temperatura, ¿no? ¿Qué sé yo? Puedo señalar características, ¿ya? Lo mismo del agua, lo mismo de la tierra, pero ¿cómo defino las características del apeiron, que es más bien indefinible? Porque es a la vez, por ejemplo, caliente y frío, porque no te olvides que de él se derivan todos, ¿no? Del apeiron se deriva todo, se deriva el fuego, se deriva el agua, entonces en él ya están el agua, el fuego, o sea, lo frío, lo caliente, lo duro, lo blando, entonces no se puede definir, ¿ya? Como es indeterminado, es indefinible también, ¿ya? Entonces en la número 3 la respuesta es la D, ¿está bien? ¿Ya, chicos? Si hay preguntas, pueden hacerlas, por favor, ¿ah? ¿Ya? Listo. Muy bien. Para los pitagóricos, el alma es inmortal. ¿Por qué? Muy bien, claro. Porque puede transmigrar, ¿ya? A ver, incluso tú tratas de acordarte. Yo te había dicho, ¿no? Que los orientales usan el término reencarnación, ¿no? Los griegos no hablan de reencarnación. Los griegos hablaban de transmigración del alma, ¿ya? Transmigración del alma. Entonces, cuando tu cuerpo perece, tu alma que es inmortal todavía vive, ¿ya? Entonces va a mudarse a otro cuerpo, ¿ya? Se le llama transmigración, ¿ya? Mira cómo la creencia en la existencia del alma lo lleva a Pitágoras a buscar una explicación, pues, ¿no? Pero si el alma es inmortal, entonces, cuando yo muero, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre con ella? Entonces, ¿no? Va a hablar de la transmigración. Tú te has puesto a pensar que los católicos tienen otra explicación, ¿no? Para los católicos no existe la transmigración, ¿no? Simplemente cuando tú mueres, tu alma va, ¿no? Al limbo, ¿no? A esperar, tengo entendido, el juicio final, ¿no es cierto? Muy bien. Ya. Sigamos. Si Galileo comparte la tesis de Pitágoras, compartiera, debería decir ahí, ¿no? Afirmaría que el mundo puede ser explicado matemáticamente, claro, ¿no? En eso podrían coincidir ellos, ¿no? De que el mundo se puede explicar de manera matemática, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Mm? Matemáticamente. En el sentido de que hay un orden, ¿ya? Y cuando hablamos de orden, hablamos de armonía, ¿no? Si tú ves el universo es armónico, ordenado, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? Entonces tú puedes entender que existe, entonces, o que se puede explicar, perdón, matemáticamente, debido a ese orden, ¿no? Muy bien. 6. Según Parménides, el principio de todas las cosas es el ser. Ya, eso sí lo recordamos, ¿no es cierto? Luego, agrega que el ser es uno, inmóvil, eterno y perfecto. Inmóvil, eterno y perfecto alude a que el ser no cambia, el ser siempre es. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Ya? No te olvides que ser es existencia, ¿ya? Ser es existencia, ese es el ser, ¿ya? ¿Ya? A nosotros se nos complica más porque nosotros tenemos el ser o estar, ¿no? En inglés es el to be, ¿no? Es uno solo, nomás, ¿no? Bueno, de acuerdo con esta tesis, se puede inferir que para este filósofo, el ser vendría a expresar qué cosa, a ver, partiendo de que es inmóvil, eterno y perfecto. Claro, la respuesta aquí es la A, ¿no?
el movimiento no es real, ¿ya? El movimiento es solamente aparente. ¿Te acuerdas que él decía eso? ¿No? El movimiento es apariencia. Mira, a ver, vuelvo sobre este punto, ¿ya? Para que veas las dos posturas, ¿ya? El debate entre Parménides y Heráclito, ¿ya? Para Heráclito, las cosas siempre cambian. Aparentemente, mira lo que dice, ¿eh? Aparentemente las cosas no cambian, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú vuelves después de unos meses a un mismo parque, ¿ya? A un mismo parque. Y entonces, aparentemente es el mismo parque. Eso es en apariencia. Pero en realidad no es el mismo parque. Ya no son las mismas plantas, hay otras plantas ya. Está bien, ya no son los mismos insectos, ¿no? Son otros insectos, otros animalitos. ¿Ya? Entonces ya cambió ya, no es lo mismo ya. Está bien, igual. Tú vuelves al río y aparentemente es el mismo río, pero en realidad ya no es el mismo río. Ya las aguas transcurrieron, son otras aguas, ¿no es cierto? Otra vida. ¿Está bien? Entonces, dice Heráclito, las cosas parece que no cambiaran, pero en realidad están cambiando. ¿Ya? Parménides dice lo contrario, exactamente lo contrario, dice Parménides. No, las cosas parece que cambiaran, pero esencialmente nunca cambian. Entonces tú ves que en apariencia las cosas cambian, ¿ya? Pero en esencia nunca cambia. Porque, ¿cuál es la esencia? El ser. Y las cosas siempre son, ¿ya? ¿Está bien? El no ser no existe. Por lo tanto, no hay cambio, ¿ya? Las cosas siempre son. Eso es lo que dice. Entonces, ahí nos está manifestando la irrealidad del movimiento. O sea que el movimiento no es real. El movimiento es pura apariencia. Entiéndase movimiento como cambio. ¿Ya, chicos? Listo, sigamos. Entonces, 6A. 7. De lo mismo que acabamos de explicar entonces. Según Parménides, el no ser es... A ver. El no ser es... Muy bien. El vacío en el que las cosas se mueven, ¿no? Eso sería para Demócrito, ¿ya? Pero para Parménides el no ser no existe, ¿sí o no? A ver, ¿no? Entonces, no te ves, para Parménides el no ser no existe. Entonces la A no podría ser, ¿ya? La A sería lo que diría Demócrito, ¿ya? Claro. Impensable e indecible, ¿ya? Ese es el no ser. Impensable e indecible. O sea, es otra forma de decir inexistente, pues, o sea, no es, ¿no? El no ser, ¿ya? Entonces él lo explica de esa manera, ¿ya? Es impensable e indecible, ¿ya? Mm, ¿ya? Cuidado, no se van a confundir, ¿ah? ¿Eh? Algunos están marcando la D, inmutable y eterno, no, eso sería el ser es inmutable y eterno, pero el no ser, o sea, la nada, eso es impensable e indecible, es otra forma de decir inexistente, ¿ya? Repito, perdón, es otra forma de decir inexistente, ¿ya? Impensable e indecible es otra forma de decir inexistente. Listo. 8. Señale la característica incorrecta del ser según Parménides. Acá te piden, ojo, a lo incorrecto. ¿Ya? Inmutable, inmutable, sin cambio. Ajá. ¿Cuál sería ahí? Obvio, ¿no? Engendrado. Engendrado sería creado, pues, ¿no? Y el ser, que es eterno, inmutable, perfecto, el principio de todo, no puede ser engendrado, porque engendrado quiere decir creado por alguien, ¿no? ¿Ya? Y no, no es engendrado. ¿Ya? ¿Está bien? Ya. Esto me hace recordar el debate que hay en la Edad Media, ¿no? Respecto a la naturaleza de Jesús, ¿no? En la Edad Media discutían eso, pues. ¿Cómo Jesús puede haber sido engendrado si es Dios también, ¿no? Entonces decían, pero no, pero es el Hijo de Dios, ¿no? Pues, pero entonces es semidios, es, ¿no? Mitad humano. No, no, él es Dios también. Entonces no fue engendrado, sino que fue concebido por un acto de partición, decían. O sea, es una especie de parte o desprendimiento de Dios, decían, ¿no? Y así esos debates habían, por ejemplo, también ahí, ¿no? Porque si es el principio de todo, no puede justamente tener eso, pues principio, tiene que ser eterno, ¿no? Muy bien. Bueno, 9. Todas y cada una de las cosas son mezclas bien ordenadas en las que existen todas las semillas de todas las cosas. Ya, lo anterior refleja la posición de
Ya, acá tenemos a Anaxágoras, ¿no? Anaxágoras, a ver, él no lo hemos mencionado, ¿no? Pero antes de Demócrito existió Anaxágoras, ¿ya? Anaxágoras es el que le cuestiona a Empédocles y le dice, a ver, Empédocles, eso de que todas las cosas que existen son combinación de cuatro elementos, agua, aire, tierra y fuego, no me convence, o sea, no hay forma de que las infinitas cosas que existan sean solamente combinación de cuatro elementos, agua, aire, tierra y fuego, no. En realidad, todas las cosas que existen son combinación de muchas más cosas, mucho más elementos primigenios existen, ¿ya? Y esos elementos, Anaxágoras le va a llamar semillas o espermata, en semilla, en griego es espermata, ¿ya? Espermata. A la que luego Aristóteles, ¿no? Le va a llamar homeomerías, ¿no? Homeomerías con H, ¿ya? Entonces, todas las cosas que existen están conformadas por homeomerías o semillas, ¿ya? Eso fue, entonces Anaxágoras está en el medio, entre Empédocles y Demócrito, ¿ya? Antes de llegar a la teoría de los átomos, ya hubo una teoría muy parecida, ¿no? Que no hablaba de átomos, sino hablaba de homeomerías o semillas. Entonces, todas las cosas que existen están conformadas por infinitas semillas, ¿ya? Esa es la postura de Anaxágoras. Entonces, profesor, entonces, ¿cuál es el aporte de Demócrito? Ah, el aporte de Demócrito es que para Demócrito el átomo significa indivisible. Entonces, es, el átomo es indivisible, entonces, por lo tanto, es el, el ser, viene a ser el átomo, ¿no? El ser, porque es indivisible, es la unidad mínima de la materia. ¿Ya? Ese es el aporte. En eso es superior a la postura de Anaxágoras, que te repito que es bastante parecida, como acabas de notar, ¿no? Entonces, Anaxágoras. Y cuando dice que existen todas las semillas en todas las cosas, que todo está en todo, dice él, todo está en todo. Entonces, por ejemplo, en una miga de pan están todas las semillas, ¿ya? Lo mismo en ti, en tu cuerpo están todas estas semillas, ¿ya? O espermatas, todas están ahí, ¿ya? ¿Está bien? Todo está en todo, también dice, ¿ya? Sin embargo, hay diferencias entre tú y la miga de pan, claro, pues, ¿ya? De repente en cuanto a las cantidades o proporciones, pero los elementos están todos en todo, ¿ya? ¿Está bien? Por eso decía, cuando tú comes, por ejemplo, una miga de pan, ¿no? Esta puede ser asimilada, ¿no? Por ti, porque tú y el pan al final están constituidos de las mismas semillas, ¿ya? Así pensaba Anaxágoras entonces. Ya. 10. Indique, lo incorrecto con respecto a los átomos para Demócrito. A ver, lo incorrecto. A ver, en la 10, a ver. Claro. Indivisibles sí son, pues, justamente átomo significa indivisible, ¿no? ¿Ya? Por eso en algún momento habría que cambiarle el nombre, ¿no? Porque átomo indivisible y ahora sabemos, bueno, no ahora, hace mucho tiempo sabemos que los átomos sí se dividen, ¿no? Bueno, habría que cambiar eso, ¿no? A ver, inmateriales, ni hablar, claro, la B, ¿no? Porque los átomos son materia, ¿no? Justamente es la materia indivisible, ¿no? Para Demócrito, ¿ya? Listo, entonces la B, inmateriales, ¿ya? ¿Ya? Muy bien. Este, Cuando habla de cualitativamente iguales se refiere a su característica, pues, es decir, indivisible, pues, ¿no? En eso se parecen todos, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? Aparte que en esa época no se conocía el átomo como se conoce ahora, ahora sabemos que tienen pesos y medidas diferentes, ¿no? En todo caso, esas serían diferencias cuantitativas también, ¿no? Lo cualitativo es que es indivisible, ¿ya? Entonces, en la 10 la respuesta es la B, ¿ya? La B. Lo incorrecto respecto a los átomos es decir que son inmateriales, ¿ya? Porque los átomos son la materia indivisible más bien, ¿ya? O la unidad indivisible de la materia, más precisamente, ¿no? Ya, listo. Entonces la 10 ahí la dejamos, ¿ya? 10b. 11. Filósofo de Agrigento que explica la unión y separación de los cuatro elementos en función, ¿se acuerdan? A las fuerzas cósmicas, ¿no? Amor y odio, ¿no? Son fuerzas cósmicas o de la naturaleza, ¿no? ¿Está bien? Ese es Empédocles, ¿no es cierto? Cuatro elementos que eran aire, agua, tierra y fuego, ¿ya? Dinamizados por las fuerzas cósmicas o de la naturaleza llamadas el amor y el odio, ¿no? Mira cómo se entendía no sé, yo suelo ver, te cuento bastante
Me gusta la ficción, ¿no? Pero bastante, en la ficción bastante toman esto, ¿no? El amor y el odio como fuerzas de la naturaleza, no como sentimientos que el hombre, ¿no? En su evolución, ¿no? Ha ido desarrollando, ¿no? Claro, porque el amor y el odio son sentimientos, ¿no? Que han ido evolucionando a partir de las emociones básicas del ser humano, ¿no? Pero no, acá no se entiende así, no es el sentimiento como lo entendemos nosotros, sino fuerzas cósmicas. Listo. Y ahí hay idealismo, pues, porque son fuerzas cósmicas que, o sea, el amor y el odio flotando en el aire, en medio de la nada, ¿no? Para los psicólogos en la actualidad, el amor y el odio solamente pueden existir sobre una base material. ¿Y cuál es esa base material? El cerebro, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces en esta época todavía había bastante de idealismo. A pesar de estos filósofos ser materialistas, tenían todavía bastante idealismo en la cabeza, si tú te das cuenta. Ya, ahí lo dejamos. Entonces 11 Empédocles, está clarito, ¿no? 12. Filósofo de Colofón, conocido por sus críticas a las concepciones religiosas y morales del pueblo griego, ¿no es cierto? Ese es Genófanes, ¿no? Genófanes, ¿te acuerdas que él decía, ¿no? Que los dioses han sido creados por los hombres a su imagen y semejanza, ¿no? O sea, son los hombres los que crean a los dioses a su imagen y semejanza. ¿Está bien? ¿Ya? Ya. Y esto no es un ataque al cristianismo, estos son filósofos que no conocieron el cristianismo, incluso, ¿ya? No lo conocieron, ¿no? En realidad está contra la mitología griega, pues, ¿no? ¿Está bien? Donde, por ejemplo, nota que los dioses griegos han sido creados a imagen y semejanza de los griegos, pues. Miren, eso no son dioses, ¿qué te digo? Perfectos como el dios hebreo, ¿no? El dios hebreo, ¿no? Que es el dios de los católicos, por ejemplo, sí es perfecto, ¿no? En cambio, mira, el dios de los griegos, pues los dioses griegos, ¿no? Zeus, ¿no? Atenas, ¿no? Etcétera, son dioses, que tienen el comportamiento del griego típico, ¿no? Arrogante. Sócrates con cuántas mujeres se metió y a cuántas mujeres engañó, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿no? Porque es varón, pues es macho, ¿no? Entonces el macho engaña, ¿no? Está bien, miente, ¿no? Se asustan. Son, la verdad, dioses con comportamientos bastante humanos. Para ser más precisos, comportamientos bien griegos, ¿no? Así es. Entonces, como que los dioses han sido creados, dice, a imagen y semejanza del hombre, ¿no? En este caso de los griegos, ¿no? Ahí, ya. Listo. Ya. Está bien, ¿no? Me salté, creo. Está bien. Ya, está bien. Seguidor de Parménides que utilizó la dialéctica como refutación para oponerse al movimiento. ¿Ya? Este es Zenón de Elea, ¿ya? No te olvides que Parménides es el fundador de la escuela eleática. Eleática viene de Elea, Parménides de Elea, ¿ya? Y bueno, su discípulo que va a tratar de apoyarlo es Zenón de Elea, ¿ya? ¿Y qué cosa va a hacer Zenón de Elea? ¿Te acuerdas que para Parménides, ¿no? Para Parménides no existe el movimiento, ¿no es cierto? Ya pues, Zenón va a tratar de ayudar a fundamentar tal cosa. No existe el movimiento, no existe el cambio, ¿no? Y para eso Zenón de Elea se va a valer de las aporías, ¿ya? Aporías. ¿Qué son las aporías? Son paradojas, pues, son paradojas. Y ese es Zenón de Elea, ¿ya? ¿Ya? Aporías o paradojas, ¿no? Donde si, por ejemplo, tú te mueves, ¿no? Vuelves al punto inicial donde estabas. ¿Está bien? Si te mueves, al final vas a volver al punto inicial donde estabas. Por lo tanto, el movimiento no existe, dice Zenón de Elea, ¿ya? Él va a proponer una serie de paradojas para probar entonces que el movimiento no existe, ¿ya? Aporías o paradojas, ¿ya? 14. Respecto al periodo cosmológico de la filosofía antigua, vamos a relacionar correctamente. A ver, ya, a ver, 1. Heráclito, 1, dice Heráclito. A ver, ¿con cuál va? Ajá, la C, ¿no? 1 es C. Heráclito dice que todo fluye, el cambio incesante es el fundamento de la realidad, ¿ya? Ese es 1C, ¿ya? Anaximandro, 2. Lo determinado solo puede, a ver, ay, me llamaron, me distrajo un ratito, a ver, vamos a seguir, ¿ya?
Anaximandro 2, estábamos diciendo, es la A, ¿no? Lo determinado solo puede originarse de algo indeterminado, intangible, sin término ni límite. O sea, el apeiron, pues, ¿no? El apeiron, ¿no es cierto? ¿Ya? 2 es A. 3, Parménides. La B, ¿no? Todo lo existente es inmutable, es decir, en la realidad no existe el cambio, ¿no? Ese es Parménides clarito, ¿no? Y 4, Anaxágoras. Forman todo lo que existe y tienen por característica ser divisibles hasta el infinito, razón por la cual también se denomina homeomerías, ¿no? ¿Te acuerdas? Homeomerías, semillas o espermata. Pero mira, ahí está la diferencia, pues se pueden dividir hasta el infinito. En cambio, para Demócrito, el átomo, a diferencia de las semillas, no se dividen hasta el infinito, ¿no? ¿Está bien? Ya está. Y así avanza el conocimiento, pues míreme, al final parece que tenía más razón Anaxágoras que Demócrito, ¿no? Bueno, ahí está. Y así avanza el conocimiento. Listo. Entonces la 14 es la C, ¿ya? 14 es la C. La respuesta C. Muy bien. 15. Para los sofistas, el conocimiento, los valores, las leyes y la religión no son iguales para todos los seres humanos. De acuerdo con esta idea, se puede deducir que lo importante no es hallar la verdad, sino solo imponerla en los debates. Todo este planteamiento se expresa en las siguientes características. Sí, pues los sofistas decían que no existe el conocimiento absoluto, la verdad, ¿no? Única, ¿ya? Cada uno tiene su verdad. Y entonces, ¿quién se va a imponer? El que mejor usa la retórica, ¿no es cierto? El que mejor sabe expresarse, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿esto corresponde con qué características? Eran pragmáticos y relativistas, ¿no? El relativismo viene de que no existe una única verdad, sino varias verdades, por lo tanto, todas las opiniones son válidas, ¿no? Y pragmático, tú tienes que ser práctico, pues, ¿ya? Imponerte, ¿no? A través del uso de la retórica, de la oratoria, ¿no? Por eso los sofistas le daban bastante importancia a la retórica, a la oratoria, ¿ya? Eso enseñaba. Entonces la 15 es la A, 15A. Es lo que justamente le molestaba mucho a Sócrates, ¿no? Sócrates decía, pero estos son charlatanes, pues, ¿no? Porque ¿cómo te van a enseñar, ¿no? A imponer algo en lo que no creen, ¿no? Entonces Sócrates dice, ¿no? Porque en realidad sí existe una única verdad, ¿no? Muy bien. 16. Algunos historiadores de la filosofía sostienen respecto a los sofistas que el haber comprobado la existencia de diversas tradiciones y leyes en los diversos lugares que visitaron para vender sus conocimientos hizo que desarrollaran una teoría del conocimiento y una ética de carácter. Ahí está, pues, ¿no? El relativismo, ¿no? El relativismo de los sofistas proviene de sus constantes viajes. ¿Ya? Jóvenes, hasta la actualidad se piensa así. La verdad, a veces tenemos un modo de pensar bastante reducido, cerrado nosotros, ¿no? La verdad que es cierto, cuando uno viaja, descubre otros modos de pensar, ¿no? Otras realidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo no he viajado mucho, ¿no? Por temas económicos, ¿no? Y de responsabilidades también que tengo. Pero, por ejemplo, sí pude conocer gente de otros países en San Marcos. Antes existía lo que se llama el intercambio, ¿ya? Estudiantil, entonces venían chicos de otros países, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso me ayudó a pensar a mí de manera diferente, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? Por ejemplo, conocí un cubano, ¿no? Y este cubano se sorprendía de que aquí paguemos por el agua y la luz, ¿no? Yo le pregunto, ¿que en Cuba no pagan agua y luz? No, es gratuito. ¿Por qué vas a pagar por el agua si el agua de los ríos nos pertenece a todos, ¿no? Y la luz tiene que ver, o sea, las turbinas se mueven con la fuerza, con la corriente de los ríos, o sea, tampoco, o sea, en su cabeza él no cabía que paguemos por agua y luz en esa época, ¿ya? Te hablo de los 80, ¿no? Él me decía, no, o sea, pagar por el agua y la luz es como pagar por el aire, ¿no? O sea, no tiene sentido. Y mira, éramos dos lógicas diferentes. A mí me parecía tan lógico, en cambio, pagar por agua y luz, porque desde que yo he nacido, eso es lo normal, ¿no? Pero mira, modos de pensar tan diferentes, ¿no? O por ejemplo, acá yo hasta ahora escucho que se habla de que ay, la gente quiere ayuda nomás, ¿no es cierto? Que son flojos, que son ociosos, ¿no? Ponte a trabajar, rojete, y no sé qué cosa más te dicen, no te arruco y ponte a trabajar, ¿no? Pero por ejemplo, esta gente no entiende que hay derechos que tenemos todos, hay funciones del Estado. Entonces yo, por ejemplo, viajé a Argentina y me di con la sorpresa de que allá, por ejemplo, hay bastante apoyo, ¿no? En el tema de la salud y la salud mental también, ¿no? ¿Ya? Entonces por ejemplo, ya
mi sobrino ha sido diagnosticado con autismo. A él tiene, o sea, tiene toda la ayuda psicológica que requiera, ¿ya? Tiene, cuando era más pequeño incluso tenía como 4 terapias a la semana. Tenía una cita con el psicólogo, tenía con la de estimulación motriz, y así, o sea, con AYA, también tenía terapias ocupacionales también, o para que aprenda a relacionarse socialmente. Algo que aquí, por ejemplo, mi hermana nunca hubiese podido pagar, pero allá es gratuito. Y encima todavía tiene este pasaje libre y encima todavía le dan una pequeña subvención, ¿no? Que sería el equivalente acá a 400 soles mensuales más o menos, ¿no? Para que ella pueda también, ¿no? Dedicarle tiempo a su hijo, ¿no? Y eso es, para mí, eso es ser humano, pues, ¿no? Esa es la función humana del Estado, ¿no? En cambio aquí, olvídate, ¿eh? No, aquí no es cierto absolutamente nada, ¿no? Así es. Y acá nos parece normal, pues está bien, pues es tu hijo, tú hazte cargo. Ese es nuestro modo de pensar, ¿no? ¿Y para qué has tenido hijos si no? ¿No es cierto? ¿Te das cuenta? Son modos de pensar totalmente diferentes, ¿no? Bueno, entonces de repente de esos viajes se cree que adquirieron este modo de pensar así relativista, los sofistas se pensaba, ¿ya? 16b. 17. Filósofo que expresó su postura relativista al decir, el hombre es la medida de todas las cosas. Bueno, esta es memoria nada más. Pues, ¿quién dijo, el hombre es la medida de todas las cosas? Ese es Protágoras, ¿no? Dicho de otra manera, o dicho en su idioma, ¿no? El homo mesura en latín, ¿no? Homo mesura, hombre, homo, mesura, medida. 18. Según Gorgias de Leontinos, este también es sofista muy famoso en su tiempo por sus dotes de orador. Asimismo fue un crítico de las teorías sobre el ser, el cual quiso demostrar lo absurdo de construir metafísica, ya que considera que el ser no existe. Si existiese, sería incognoscible, y si fuera conocido, sería incomunicable. Entonces, mira, igual, pues, ¿te acuerdas de esto? Si no se puede conocer y no se puede comunicar, o sea, es impensable e indecible, ¿qué te está diciendo con eso? Que no existe, pues. Que no existe, ¿ya? ¿Qué te está diciendo? Que el ser no existe, ¿ya? Eso dice Borges. Pero Borges lo hace por demostrar que, mira, de manera racional, mira, me dice, el conocimiento es tan relativo que si yo quisiera, hasta te demuestro que el ser no existe. Así de ser, ¿no? Y en ese afán del relativismo de los sofistas se va a darse la tarea de probar que el ser no existe. ¿Está bien? ¿Ya? Muy bien. Se puede deducir que la actitud de Borges se denomina entonces, lo puedes llamar tú escéptico, pero él no solamente cree que no se puede conocer, sino que el ser, porque si él dijera simplemente no se puede conocer, eso sería escepticismo, pero él dice no existe, entonces eso va más allá. A la negación del ser se le llama nihilismo, ¿ya? Entonces, Giorgio de Leontinos es nihilista, ¿ya? A ver, repito, ¿ah? Si él solamente dijera que el ser no se puede conocer, eso sería escepticismo. Pero él va más allá. Él dice que el ser no solamente que no se puede conocer, sino que no existe. ¿Ya? A eso se le llama nihilismo. ¿Ya? La negación de que el ser existe. Y si niega que el ser existe, niega todo, pues, ¿no? ¿Ya? 18D. 19. Señala la interrogante que le interesaría responder a Sócrates. Ya, esto es bastante sencillo. A Sócrates, ¿qué cosa quisiera responder? A ver. Acuérdate que él pertenece al periodo antropológico de la filosofía. Se le interesa el hombre. Muy bien. ¿Cuál es la naturaleza del hombre? ¿No? ¿Ya? El hombre es un ser que tiene virtudes, ¿no? Para Sócrates, ¿no? Que tiene que encontrar, ¿ya? 19D. 20. Método socrático. El método socrático, perdón, tiene dos momentos. Eso sí te acuerdas, ¿no? La ironía, que es la fase destructiva, ¿ya? Y la mayéutica, que es la constructiva, ¿no? Entonces la de ironía y mayéutica, ¿no? En la ironía, ¿no es cierto? Van a derribar tu seguridad y vas a llegar a la conclusión de que no sabes, desconoces, ¿no? Y en la mayéutica vas a construir nuevos conocimientos, ¿ya? Destructiva, ironía, constructiva, mayéutica. 20D. Sócrates sostuvo en contra de los sofistas que no es la voz de la mayoría o la elocuencia, ¿te acuerdas del discurso convincente lo que decide que es bueno o justo? Ya que el bien y la justicia no están sujetos a nuestra voluntad ni a nuestros intereses. Del anterior se infiere válidamente que para Sócrates el conocimiento y la verdad son, si para los sofistas los conocimientos y la verdad son relativos, para Sócrates todo lo contrario, son absolutos, ¿ya? ¿Está bien? Para Sócrates son absolutos, ¿ya? Entonces no depende de tu buen discurso, ¿no? La verdad es la verdad, ¿ya? La verdad es única, ¿ya? No depende de que también tú hables o refieres una postura, porque estás equivocado, ¿ya?
22. El punto de partida para buscar la verdad, según Sócrates, es, ya te dije, ya, la B, ¿no? Ser consciente de nuestra ignorancia, ¿no? La ironía te permite eso, ¿no? La ironía de la mayéutica, ¿no? ¿Te acuerdas del método, no? La ironía te permite llegar a la conclusión de tu ignorancia, ¿ya? Y eso te permite aperturarte a aprender nuevas cosas, porque si tú te crees dueño de la verdad, te vas a cerrar. Eso se llama dogmatismo, ¿ya? Muy bien, entonces la respuesta es la B. Ser conscientes de nuestra ignorancia es el primer paso para conocer, ¿ya? Relacione correctamente. A ver, doctrina según cual la materia está dotada de vida, la capacidad para actuar espontáneamente, por lo que resulta necesario recurrir a ningún tipo de principio vital extrínseco a la materia para explicar el fenómeno vital. Ya, esa primera es el ilozoísmo, pues, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? El ilozoísmo del periodo cosmológico, ¿no? Ya, la materia está dotada de vida, o sea, la naturaleza tiene alma, ¿no? Ya, muy bien. 2. Puede traducirse como imperturbabilidad, ausencia de inquietud o como tranquilidad de ánimo. Y es una disposición propia del sabio. Ajá, el sabio alcanza la ataraxia, esa es la ataraxia. La ataraxia, chicos, es la imperturbabilidad del alma, ¿ya? ¿Está bien? Tu alma está imperturbable, está serena, tranquila, en equilibrio. Eso es ataraxia. Y los sabios aspiran a alcanzar la ataraxia, ¿ya? Eso lo vamos a ver en el periodo helenístico romano, ¿ya? 3. Se aplica a la decisión de suspender el juicio. El término fue utilizado en ese sentido por los escépticos en la antigüedad. ¿Ya? Esto de suspender el juicio o dejarte de prejuicio se llama epoge. ¿Ya? 3 es epoge o también en algunos textos aparece como epoche. ¿Ya? Epoge o epoche. Y la 4, doctrina según la cual ni la materia ni la forma pueden tener existencia independiente o separada. Esto es de Aristóteles, ¿te acuerdas? Materia y forma son inseparables. Ese es el ilemorfismo. 4 es B, ilemorfismo. ¿Ya? Entonces la mejor opción aquí es la alternativa C. ¿Ya? La C, la C. Muy bien. Para el filósofo Platón, el ser es la forma y se encuentra fuera de las cosas. El conocimiento es reminiscencia y el filósofo debe mandar. Siguiendo este planteamiento, se puede inferir que para este pensador las formas, ¿ya? Vienen a ser, exacto, esencias o modelos de las cosas. Yo te dije, ¿no? ¿Ya? Las ideas son eso, modelos de las cosas. Ahí arriba está el modelo de blanco, de belleza, te doy esos ejemplos, ¿te acuerdas? Y aquí en el mundo material, ¿no? Tratamos de, existen reflejos, sombras que se acercan a ese modelo ideal, perfecto, ¿ya? Entonces las formas, ¿ya? Que son ideas, ¿ya? Son las esencias, son modelos, ¿ya? Y los cuerpos tratan de acercarse a esas esencias. 25. Según Platón, las sensaciones y las necesidades se encuentran en... Ya. Platón habla de tipos de alma, ¿no? Alma racional, alma apetitiva, ¿no? Alma pasional también. Entonces, las sensaciones, ¿ya? Y las necesidades, esas se encuentran en el alma apetitiva, la D, ¿ya? Alma apetitiva. Porque estas son propias del hombre, ¿ya? Sensaciones y necesidades son alma apetitiva. Cuando tú eres capaz de superar, ¿ya? Estas necesidades, ¿ya? Entonces tú vas a llegar a tener un alma racional, ¿ya? ¿Está bien? Donde no te dominan tus necesidades ni tus sensaciones, ¿ya? Ese es el alma racional. Usas la razón por encima de las necesidades y sensaciones. 26. En la teoría del conocimiento de Platón, conocer es lo que ya está en... Sí, para Platón conocer es recordar, hijos. ¿Ya? Conocer es recordar lo que ya está donde, en tu alma. ¿Ya? El conocimiento que tú requieres o el conocimiento que realmente importa está en tu alma. Por eso hasta ahora hay gente que sostiene, ¿no? Si tienes dudas, mira dentro de tu alma sabe, ¿no? O guíate por tus instintos, dicen algunos también, ¿no? Entonces la 26 es la E, ¿ya? Conocer es simplemente recordar lo que ya está en tu alma. No te olvides que tu alma viene de Topos Uranus, ¿ya? Tu alma es ideal, ¿ya? 27. Entonces 26 sea, 27. Señale la escuela que no guarda relación con las demás. Bueno, acá todas son del periodo helenístico romano, menos una que es del periodo cosmológico que estamos viendo hoy día, que es la escuela Milesia, de Mileto, ¿no? Entonces la 27 es la E la respuesta, ¿ya? Esta no corresponde, no es del periodo helenístico romano. 28. Aristóteles afirma del movimiento que. ¿Qué dice Aristóteles respecto del movimiento? Para Aristóteles el movimiento es pasar de la potencia al acto. ¿Te acuerdas? De la potencia al acto. ¿Ya? Ejemplo, potencia, semilla, acto, árbol. ¿Ya?
29. Según Platón, la idea suprema es la del... Ah, ya, está bien. En el mundo de las ideas también hay una jerarquía de las ideas, donde la idea suprema es el bien. Por eso los cristianos, ¿no? En la Edad Media, Agustín de Hipona lo va a tomar a Platón, ¿ya? Porque en eso coinciden, pues, ¿ya? De todas las ideas, la idea suprema es el bien. Y para terminar, la última, jóvenes, para el filósofo Platón, el ser es la forma y se encuentra fuera de las cosas. El conocimiento es reminiscencia. ¿Qué cosa es reminiscencia? Recordar, pues recordar. ¿No te ves que tu alma ya ha vivido en varios cuerpos, según Platón? Tu alma proviene de Topos Uranus, tu alma lo sabe todo. Entonces, lo que tienes que hacer es entrar en contacto con tu alma. Ahí está el conocimiento que realmente importa. ¿Ya? Entonces, conocer es recordar. A eso se le llama reminiscencia. Conocer es recordar. Repito, reminiscencia. ¿Ya? Y el filósofo debe mandar. Si para él los filósofos son los que deben gobernar. ¿Ya? Siguiendo este planteamiento, se puede inferir que para este pensador las formas son, mira, esto ya lo hemos visto, o una pregunta muy parecida había, ¿no? Esencias o modelo de las cosas, ¿ya? La 30 es la A. La 30 es la A. Muy bien, chicos.